Dios me los bendiga, buenas tardes. Un saludo a todas las familias del Ministerio Nueva Vida y asimismo a todos los amigos y amigas que nos están sintonizando vía Facebook y también vía YouTube. Dios me los bendiga en este día. Comencemos en una palabra de oración en este día. Amén. Te damos gracias, Señor bendito, por proveernos un día más de vida, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, y tus bondades sobre nuestras vidas. Señor, en este día levantamos todo nuestro ser a ti. Te pedimos que abras, Señor amado, nuestra mente al entendimiento de tu palabra, Señor. Revélanos, Señor amado, aquellas cosas escondidas también, Señor, que no entendemos. Dios mío, abre nuestro entendimiento mediante tu Espíritu Santo. Padre amado, te rogamos que nos des la gracia, Dios mío, la fortaleza para hacer tu voluntad, Señor, y que seamos nosotros discípulos, no solamente oidores, Señor, sino hacedores de tu palabra en este tiempo. Queremos agradarte en todo lo que hacemos y obediencia, Señor amado. Queremos darte a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el Señor ha puesto en mi corazón el compartir con usted una palabra y está basado en el libro de Revelación, en el capítulo 2. Si tiene usted ahí su Biblia, pues prepárese, ¿verdad? Revelación, capítulo 2. Y son los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Y pues en este caso, en este día vamos a nada más compartir sobre el mensaje a la iglesia de Éfeso. Dios envía su palabra, ¿verdad? Aún en este tiempo, a los diferentes ministerios, a las diferentes partes del cuerpo de Cristo. Su palabra es siempre fiel, es verdad y permanece. Igualmente envía Él su palabra conforme a la necesidad de su pueblo en este tiempo. Entonces, esto es lo que Él puso en mi corazón compartir con usted y espero en el nombre de Jesús que sea usted edificado a sí mismo como lo he sido yo. Amén. Así que vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2. Amén. Y vamos a comenzar con el verso 1. Mire, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, el ángel lo que se considera ángel en este sentido de la palabra, es el pastor, el líder, la persona que está encargada de AOV ministerio, ¿verdad? O iglesia que se haya levantado. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿verdad? El Señor, las 7 estrellas, las 7 iglesias, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Verso 2. Y yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Sabe qué es eso? Yo conozco tus obras. El Señor conoce lo que usted hace en lo externo y conoce la razón por la que usted hace las cosas en lo interno. Yo conozco tus obras. El Señor ve, el Señor sabe, el Señor conoce su esfuerzo. Él sabe lo que usted está haciendo en el lugar donde nadie le ve. Y sobre todo en el lugar de su corazón donde nadie le ve más que Él. Pero Él ve todas las cosas. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Estas son personas que, esto es hablando a un grupo de cristianos, ¿verdad? Una de las iglesias de Cristo. Y dice de que yo conozco tu arduo trabajo. O sea, el Señor sabía que ellos eran una iglesia que estaban haciendo obras, ¿verdad? Que son buenas obras. Bueno, el alimentar al pobre, el ayudar al afligido, el orar por los hermanos, el orar los unos a los otros, el proveer, ¿verdad?, para el necesitado, etcétera. Y tu arduo trabajo, pues el evangelizar, el servir dentro de la iglesia, el ayudar a hermanos ¿verdad? En sus hogares, en la necesidad que tengan, ¿verdad? Proveerles, el tal vez ir a hospitales a orar por ellos, ¿verdad? Un arduo trabajo, ¿verdad? El pastorear, el enseñar la palabra, etcétera. Y entonces dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. El Señor reconocía,
miraba en este pueblo que era un pueblo que tenía buenas obras, un pueblo que trabajaba arduamente en la obra del Señor, un pueblo que era muy paciente, ¿verdad? Y dice, y fíjese antes que esto, Dios mira antes de venir Él a traer la corrección, antes de venir a decir esto, tengo esto contra ti, Él primero mira el patrón que Él usa. Él habla de lo bueno primero de que el pueblo estaba haciendo, reconoce lo bueno que Él estaba haciendo. Y fíjense que este es un buen punto. Cabe mencionar que, por ejemplo, cuando usted como padres van a corregir a sus hijos, ¿verdad? O tal vez usted quiere llamarle la atención a algo a su esposa o su esposo en algo que está incorrecto. Y especialmente también, ¿verdad? Con los hijos, vuelvo a mencionar que cuando vamos a llamarles la atención por algo, no generalizar que si algo están haciendo mal, eso ya generalizado significa de que todo o ellos como personas son eso malo que están haciendo. No, tenemos que encomiar, tenemos que encourage, ¿verdad? Darle aliento, ¿verdad? A nuestros hijos, a nuestra cónyuge y decirle, pues estás haciendo bien en esto, ¿verdad? Reconozco que has hecho bien en esto y lo otro, pero solamente en este puntito quiero que corrijas, ¿ok, mi amor? Y entonces el Señor así mismo nos deja ese patrón, ¿verdad? A no ser nosotros solo así pues como chapeadores, ¿verdad? Solo al corte, ¿verdad? Sino que tenemos que darle, alimentar esa semilla, darle agüita, ¿verdad? Para que esa semilla vaya creciendo, ¿verdad? Y no matar su espíritu, ¿verdad? No exasperar a nuestros hijos. Entonces continúa y dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos, ¿verdad? Y has probado a los que dicen ser apóstoles. Entonces dice, y no puedes soportar a los malos. O sea, que a veces dentro de las iglesias, ¿verdad? O incluso, ¿verdad? Personas afuera, ¿verdad? Pero estamos hablando específicamente de los hermanos y hermanas en la iglesia, que dice que no puede soportar los malos, ¿verdad? O sea, no nos está diciendo aquí como, por ejemplo, tal vez alguien me diría, bueno, pastora, mira por qué razón es que yo le digo que yo no soporto a fulano o a mengano. No es en ese sentido que nos está diciendo la palabra, sino que en el sentido de que no soportan lo malo, ¿verdad? Los malos, o sea, lo malo, la maldad en esas personas, ¿verdad? Pero si usted ve algo incorrecto en su hermano, hay patrones en la Biblia en donde nos enseña cómo hemos nosotros de hacer una confrontación, ¿verdad? Para llamar la atención sobre algo. La palabra nos enseña cómo hacerlo. Y entonces nuestro lugar es orar, o nuestro lugar es pues llamar a la persona y decirle, miren, esto está mal, esto me molestó, esto, etcétera, ¿verdad? Yo te perdono, etcétera. Pero no soportamos lo malo. Y si la persona todavía continúa lo malo, bueno, pues su lugar es nada más orar por ellos, ¿verdad? Y Dios es soberano, suficiente para poder tratar con cada uno de acuerdo a sus obras. Entonces dice que no soportaban lo malo. O sea que usted no va a ser de un tipo de persona, que usted se va a agrupar con el grupo de personas que confabulan maldad contra sus hermanos, maldad y críticas y murmuraciones sobre sus líderes, sobre sus pastores, etcétera. Usted no va a ser el tipo de persona que va a estar de acuerdo con ellos, sabiendo que están mal las actitudes y usted todavía confabula y participa en eso. Usted tiene que apartarse de esto. Usted no puede permanecer en eso. Entonces aquí vemos de que este era un pueblo que miraban las cosas que estaban mal y ellos se apartaban. Era un pueblo que ellos no toleraban, no soportaban la maldad entre medio de ellos. Ellos traían corrección y se apartaban, ¿verdad? Y dice, y has probado los que se dicen ser apóstoles. No hay cosa más fea o sea, y dice, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. No hay cosa más triste que el que uno quiera ponerse en una posición en donde Dios no lo ha llamado a uno. Usted no es lo que los otros dicen que usted es. Usted no es lo que usted cree que usted es. Usted es quien Dios dice que usted es, ¿verdad? Si Dios le ha dicho, yo te he llamado para enseñar,
pues usted es un maestro. Yo te he llamado para pastorear, pues vas a ser un pastor o una pastora. Yo te he llamado para profetizar y tener un ministerio profético. Bueno, va usted a ser reconocido como una profetisa o un profeta. Amén. Pero tiene que venir ese llamado, tiene que venir esa gracia y ese talento tiene que venir de Dios. No uno auto levantarse, ¿verdad? O autonombrarse. Entonces dice aquí de que ellos reconocían, ¿verdad? Y podían distinguir quienes decían que eran apóstoles y no lo eran. Otra cosa, por ejemplo, usted ha visto tal vez personas que el Señor los ha utilizado, ¿verdad? Grandemente, tal vez en visiones o les habla tan directamente, ¿verdad? El Señor. Y yo he escuchado muchos que tal vez dicen, a mí el Señor, a mí cómo me habla, o el Señor a mí me usa. O ves que Él me dice, hija, yo te amo, hijo, yo te amo. Y está bien, gloria a Dios. Pero no podemos utilizar eso para poder entonces permitir que nuestro orgullo se levante entre medio de eso, ¿verdad? Y entonces andemos queriendo ver de menos a los hermanos solo porque usted está siendo usado o Dios le ha hablado directamente. Es como que yo he escuchado de una manera como hablan, como que fuese que Dios fuera el Padre y Dios solo de ellos y nadie más. Los demás, chucharrita. No, señores, Dios es un Dios que nos ama. Nos ama, ha pagado el precio en la cruz, envió a su Hijo amado, su sangre derramada por cada uno de nosotros, no importando si es el cristiano que acaba de recibir al Señor o si es un cristiano ya de 40 y pico de años. Amén. Cree en el Señor, usted es hijo, usted es hija del Señor y tiene los mismos beneficios, la misma herencia que tiene el que viene recién convertido o el que ya tiene 40 años de estar en el Evangelio. Y cada talento hay que reconocer que cada talento, cada ministerio, cada llamado, cada gracia que Dios da, dice que viene del Padre de las luces. Todo don perfecto y toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Viene de Él y es para Él. Eso no es usted, eso no es que usted es el inteligente o por su intelecto o Dios mío, usted es tan santo y por esa razón es que Dios lo utiliza. No, mi hermano y hermana, bájese de ese caballo alto, bájese de esa montaña porque el Señor es un Dios que va a venir a cortar las montañas y los valles los va a levantar. Entonces póngase ustedes de ahorita en la posición de humildad, corríjase, corríjase. Corríjase, mi amado, ¿ok? A tiempito le está hablando el Señor. Entonces, dice, no hay cosa peor pues que el que se autollame, ¿verdad? Y no lo sea. Entonces, estábamos viendo que este era un pueblo que decía, que dice el Señor que él conocía que era un pueblo de mucho fruto, un pueblo que tenía muchas buenas obras, su arduo trabajo, paciencia, no soportaban lo malo, habían probado a los apóstoles y habían visto, habían discernido el Espíritu en ellos que no eran apóstoles y que los habían encontrado mentirosos. Ahora el verso 3 y dice, y has sufrido y has tenido paciencia. El caminar en el cristianismo, usted sabe que no es algo, usted mi hermano y hermana sabe que no es algo fácil, ¿verdad? Llegan muchos tiempos de sufrimiento a nuestra vida. El caminar, el doblegar esta carne para que el Espíritu Santo sea el que gobierne sobre nosotros, no es cosa fácil, pero tenemos la gracia, tenemos el poder de Dios, es su Espíritu Santo, su palabra, diariamente el Espíritu guiándonos, ¿verdad? Todo camino de verdad, amén. Al camino de verdad, amén. Entonces el Señor nos guarda y nos guía, nos enseña día a día. Entonces dice que era un pueblo sufrido. Era un pueblo que había sufrido. Y fíjese que, y dice, ya has tenido paciencia. Y fíjese que eso es lo que se ve ahora. Que muchas veces cuando hay hermanos que tienen ese gran, ¿cómo le digo? Esa gran emoción, esa gran pasión por servir en la iglesia, vienen y le dicen, hermana, mire, yo quiero servirme, yo puedo hacer esto, yo puedo ayudarle en esto, yo puedo enseñar, yo puedo ayudar con los niños, yo puedo pues conseguir la información de esto o yo puedo servir en cualquier área, ¿verdad? Dentro del ministerio. Y uno dice, wow, qué persona más llena del Espíritu, qué bien, gloria a Dios. Y trabajan
pacientemente, ¿verdad? Al principio, pero luego se desanima. ¿Por qué razón? Porque dice, el caminar hay sufrimiento. En el caminar se requiere paciencia. Usted no puede andar de iglesia en iglesia porque fulano o mengano dentro del ministerio le ha ofendido. Fíjese que la ofensa va a venir a su vida, a usted le guste o no le guste, me guste a mí o no, es parte del caminar, porque ¿cómo va a perdonar si no ha sido ofendido? Entonces, muchos en esto a qué se refiere, ¿verdad? Que dice que han sufrido y han tenido paciencia. Este era un pueblo que sufría en el servicio del Señor, tenía aflicciones, pero pacientemente esperaba en el Señor, pacientemente sabiendo que la obra que hacen, el trabajo que hacemos, lo hacemos para Dios y no para los hombres. Ellos pacientemente esperaban, pero ahora hay una generación que necesita corrección y Dios está enviando su palabra que ha estado por siglos, ha estado escrita en su palabra y hoy nos recuerda de nuevo en Apocalipsis capítulo 2, nos recuerda de nuevo que nosotros no podemos dejar el lugar en donde Dios dice que lo ha puesto a usted para servir. Fíjese que muchas veces llegan los hermanos y hermanas tal vez a los ministerios y dicen, bueno, ay, es que yo sentí una confirmación que Dios me dijo que aquí me quede yo a servir. Es que desde que yo entré yo sentí que el Espíritu Santo me habló. Yo buscaba esta respuesta y me la dio. Y yo sé que aquí es donde Dios me ha plantado. Gloria a Dios, qué bueno. Pues fíjese que ahí donde Dios lo ha plantado, ahora usted va a ser probado. Usted va a ser probado en su fidelidad a Dios. Usted va a ser probado en su integridad en el servicio a Dios. Usted va a ser probado en su integridad con el líder o la líder o los líderes que Dios ha asignado a su vida en ese lugar. Sí, va a ser probado, mi amado y amada. Va a ser probado para ver si usted va a caer en el chisme y en las confabulaciones, como decía anteriormente, el caer en esas actitudes, en esas acciones dentro del ministerio. Todo eso el Señor lo está viendo. Esas pequeñas zorras que vienen a destruir las grandes plantaciones. Que pareciera que porque se está haciendo en lo escondido, en lo calladito, donde el líder no mira, la líder no mira, su hermano o su hermana no está viendo y usted habla mal y esto y lo otro, y luego vienen con el beso de Judas ante ellos. Eso es hipocresía, mi amado y amada. Y el Señor está viendo todo eso. Entonces Dios quiere que se corrija. Pero fíjese que nos da el ejemplo aquí, que este era un pueblo ellos no hacían eso. Ellos no hacían eso. Pero sí había algo que estaba en contra de ellos. Y miren, y dice, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Aquí mismo en el verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando usted esté sirviendo dentro del ministerio en el Señor, cuando Dios lo esté mandando afuera, tal vez hospitales, a orar por otros, etcétera, a trabajar en la obra del Señor, amén. Es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo, pero se hace por amor al nombre del Señor. Se hace por amor a Él. Muchas veces, mire qué es lo que pasa, que una gente a veces están dentro de los ministerios y están trabajando y sirviendo, pero se ofenden si el líder no los levanta y los pone ya en el púlpito. Sí. ¿Y sabe qué? ¿Será que realmente quieren estar en el púlpito ellos para darle gloria a Dios? ¿O están buscando un reconocimiento? Y si no se les levanta, Dios no lo quiera. Si no se les levanta y se les pone en el púlpito, comienzan con el chisme. Fulana no me gusta, no me hace esto, no me hace lo otro. Hermano y hermana, la exaltación viene de Dios. Dios es el que levanta a los pequeños. Dios es el que pone a los humildes ante reyes. Es Dios. No se queje con su líder. Desde luego usted no ha sido puesto ahí arriba. Es porque, y está con estas actitudes, es porque el Espíritu Santo le está enseñando, mi hija, mi hijo, corrígete.
Corrige esa actitud de crítica y de murmuración. Corrígelo. Corrige esa pequeña zorra que va a destruir las grandes plantaciones. Tu lengua va a inflamar tu caminar. Amén. Entonces, el trabajo que se hace tiene que ser, sí es un trabajo arduo, pero se hace por amor a Dios. Dios mío, por la misericordia que Él ha tenido con nosotros, por el favor que tiene, que nos da Él sobre nuestra vida, por sacarnos de tantas cosas, por darnos vida en donde estuviéramos ya muertos, por levantarnos de enfermedades, por tiempos en donde usted está en soledad, que solo usted y Dios y nadie más. Amén. Que también no se queje porque usted esté solo usted con Dios. No, es necesario que usted confronte situaciones de su vida, tanto usted y yo, que confrontemos situaciones de nuestra vida en donde solo está la pared, la espada, Dios mismo con uno. Solamente así, para nosotros poder creer y conocer a Dios en las áreas, el Dios que sana, el Dios que libera, el Dios que nos levanta, el Dios que nos provee. Amén. Entonces continuamos y dice que entonces y no has desmayado. Entonces cuando nosotros trabajamos arduamente para el Señor, es para papá. No se esté quejando, no esté haciendo el trabajo dentro de la iglesia, o no esté haciendo el trabajo para el Señor solamente para ver si le reconocen, para ver si con esto que hago, con esta buena obra que hago, con este buen servicio y siempre constante allí, me mire el pastor, ¿verdad? Y me ponga allí en un lugar pues así reconocido de renombre, en donde los tambores suenen cuando mi nombre es llamado. Sino que lo hagamos por amor al nombre del Señor y sin desmayar. Y cuando usted se siente que ya va a desmayar, mi hermano, porque todos llegamos al punto en donde decimos, ya no quiero más, tiro la toalla, me hastié de esto. Llegan momentos de desesperación a nuestra vida, porque somos humanos, somos vasos de barro. Amén. Pero Dios ha depositado ese tesoro dentro de nosotros y su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué nos toca hacer en esos momentos? Busquemos a papá, busquemos a nuestro Dios. Busquemos a nuestro Dios, oremos, pidámosle ayuda, necesitamos tu auxilio, necesitamos tus ángeles ministradores, necesitamos tu Espíritu Santo que nos venga a levantar y a dar ánimo. Y Dios, que es fiel, así lo hará. Continuamos ahora en el verso 4. Y aquí es donde viene la confrontación, el llamado que nos dice el Señor, corrige. Dice, pero tengo contra ti. Ya le habló de todo lo bueno, que ellos eran una iglesia que daban buen fruto, excelentes, ¿verdad? Pero que tenía algo él contra ellos, y es que has dejado tu primer amor. Y esto a pesar de que se le hablaba a la iglesia de Éfeso, esto ha dejado el patrón en donde muchas de las iglesias que están ahorita sobre la tierra les queda cada una de estas iglesias, ¿verdad? Tanto la Éfeso, la Esmirna, la Pérgamo, Tiatira, la Odisea, amén. Les queda como decir, como anillo al dedo, como el guante de su tamaño. Entonces, nos corresponde a nosotros ver en qué nos parecemos nosotros en estas iglesias, qué correcciones necesitamos hacer. Amén. Entonces dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso? Sí, usted está sirviendo en la iglesia, pero usted ya está sirviendo ya solo por obligación. Usted va a la oración solo para que el pastor no diga que usted no llegó. Va a evangelizar solo para que no digan que no participa. Si hay alguna campaña que sea para ayudar al pobre, ¿verdad? En la ciudad, en donde usted está, va y ayuda, pero ya solamente para que no digan que usted tampoco participe en esa actividad. Ya hace las cosas nada más por responsabilidad, pero ya no hay ese amor
ese primer amor. Lo hago, Señor, porque te amo. Lo hago, Señor, yo te busco porque te amo. Señor, no importando quién me maltrate. Tú me has puesto en este lugar y yo lo creo, Señor. Yo aquí yo voy a servirte. Yo aquí yo voy a hacer un vaso, a dejar que tú me prepares como un vaso de honra, Señor. Yo aquí voy a esperar en ti, Señor. Yo sé que toda exaltación viene de ti, Señor. Padre, aún que entre medio de todo talento y toda gracia que tú me des, Señor, para ser usado o usada, Dios mío amado, yo aquí pongo ese talento en tus manos, Señor, y te pido que me des la gracia para poder, Señor amado, hacer crecer, para que pueda eso florecer, para ser usado en tiempos en donde tal vez usted está enfermo y viene alguien y le dice que ore usted por él. Usted va a tener que sacar fe de Dios directamente. Usted va a tener que sacar esa fe y decir, Señor, tú me has puesto esta gracia para orar por los enfermos. Señor, me has dado este don. Yo voy a hacerlo. Sin importar a cómo usted se sienta, Dios va a ocuparse de usted. Entonces, hacer las cosas por amor a Dios, no solamente por responsabilidad, porque ya está ahí en la responsabilidad, ya se le dio el privilegio de tal vez servir, cuidando, ¿verdad? Enseñando a los niños, se le dio el privilegio ya a usted de dirigir un discipulado, se le dio el privilegio tal vez de estar en alabanza, se le dio el privilegio tal vez de ir a dar una enseñanza aquí o allá. Le dio el privilegio de enseñar a las mujeres, ¿verdad? Cualquiera sea la posición que se le haya dado, pero ya lo hace solamente, ay, porque ella me dijo la pastora o ella me dijo el pastor, ya solo la responsabilidad, pero no porque realmente lo está haciendo con todo su amor y dando de lo mejor, porque Dios se merece que nosotros le sirvamos con excelencia. Nuestro galardón, mi amado y amada, no es para recibirlo aquí en la tierra, es en el cielo. Si usted recibe reconocimiento de hombres y el aplauso de los hombres aquí en la tierra por lo que usted hace para el Señor, hija mía, hijo mío, usted ya recibió su recompensa. No está usted atesorando en los cielos. Usted ya recibió su recompensa porque lo que quería era su reconocimiento aquí. Entonces ya lo recibió. Entonces Dios quiere que volvamos a ese primer amor. Señor, lo hago por amor. ¿Qué vamos a hacer ahora que ya ahora pasa esta pandemia y regresamos de nuevo a las iglesias, que no sé cómo va a ser la transición? No sé si, ¿verdad?, el Estado va a permitir que sea todo de un solo el grupo o parcialmente o ciertos días, no lo sé. Sea lo que sea, está en las manos del Señor. Pero cuando usted ya regrese, ¿con qué actitud va a volver? ¿Con qué actitud va a volver? Fíjense que yo miro a veces cómo tantos hermanos, tantos pastores que están ellos buscando los medios de cómo aún transmitir las predicaciones, enseñanzas al pueblo, estudios bíblicos, tiempos de oración, etcétera. Y me han dicho algunos, fíjate que me estoy haciendo, es un gran esfuerzo, y yo sé, es un esfuerzo, es búsqueda del Señor, amén, para poder traer una palabra que alimente a su pueblo. Y me dicen, y fíjese que entre los que vienen a escuchar de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, solamente son personas que ni siquiera son del ministerio que estoy dirigiendo. Da como decir risa, como decir francamente, le digo, tienes razón. Y podemos ver que entonces realmente tiene hambre el pueblo. Realmente está con esa hambre que dice, Dios mío, nos han quitado ahorita el no poder reunirnos. Voy a ver cómo del esfuerzo que hace mi pastor, yo voy a acercarme a escuchar de la palabra, yo voy a seguir buscando al Señor, queriendo aprender. No, todo lo contrario. Muchos se han relajado y Dios está viendo. Conozco tus obras. Yo conozco tus obras, nos dice el Señor. A Él no le estamos engañando.
yo conozco tus obras. Hemos vuelto entonces a nuestras acciones pasadas, a perder el tiempo y horas viendo telenovelas, viendo su Facebook, viendo quién le ha dado su like, volviendo a poner allá su música que no es música que le edifica, que le ministra vida. Ha descuidado usted su caminar, y a esto se refiere el Señor, en las cosas simples y también en las cosas del servicio dentro de los ministerios y como iglesia fuera de las cuatro paredes. Has dejado tu primer amor. ¿Por qué lo hacías? ¿Por qué lo haces? Entonces vamos a regresar. Dios nos va a dar la oportunidad de nuevo a poder volver a reunirnos. ¿Con qué actitud vamos a venir? El altar, los altares abiertos para que podamos venir con libertad a buscar al Señor. Pero ¿qué resulta? Que los pobres, los hermanos de alabanza, los pobres hermanos de alabanza, ahí diciendo, venga mi hermano, busque al Señor. Y están ahí parados. Ya voltean a ver al otro lado. Y los altares ahí vacíos. Solamente llegan para cumplir con que vinieron a la iglesia, para sentir así una emocioncita ahí en su corazoncito de paz, un poquito de paz, y se van a su casa y se pierden, no van a los grupos de oración, se pierden y regresan otra vez hasta el domingo a volver a ser alimentados. ¿Cómo vamos a resistir el día malo? Dios nos está llamando a un cambio. Dios nos está llamando a un cambio. Regresemos al camino en donde hacíamos las cosas y le buscábamos por amor a Él. Has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Entonces dice aquí, préstame el control, por favor. ¿Sí? Perdón, mi hermano. Bueno, seguimos. Entonces dice aquí, en el verso 5, recuerda por tanto de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Dice. Recuerda por tanto de dónde tú has caído. Y arrepiéntete. Recuérdate de dónde has caído. Recuérdese dónde está usted. ¿Qué fue lo que le causó que usted se desanimara en las cosas de Dios? Vaya, haga memoria, mi hermano y hermana. Haga memoria. ¿Quién le ofendió? ¿Qué situación sucedió en donde usted perdió el ánimo, perdió el creer en el Señor? ¿Habrá sido que usted oró algo o tenía usted muchos orando por algo y Dios no respondió como usted esperaba? Dios es soberano, mi hermano y hermana. Y Él sabe por qué permite las cosas. No es tiempo para nosotros ofendernos y apartarnos de las cosas de Dios. Confiemos en el Señor. Que las cosas que vienen a nuestra vida, sean buenas o dificultades, Él las va a utilizar para nuestro bien. Amén. Entonces dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Hagamos memoria. ¿Dónde estuvo aquel día? ¿Dónde está aquel tiempo, aquel momento en donde nos desmoralizamos y dejamos en ese entonces? Desde ahí, a partir de ahí, comenzamos nosotros, o ha comenzado usted a desviarse y no hacer las cosas ya por amor, ¿verdad? A desencantarse, a perder esa pasión, ese amor por hacer las cosas para el Señor con amor. Y dice, y
arrepiéntete. No es remordimiento. Remordimiento es, ay, yo sé que hice mal, ¿verdad? Me duele tanto. Pero continúa usted haciendo lo mismo. Regresa ahora, después de esta pandemia, a la iglesia y continúa con la misma actitud. Eso solo es remordimiento. Arrepentimiento, dice el Señor, es devolverse del camino malo, de donde usted se desvió. Regrese al sendero en donde Dios estaba allí siendo el primer lugar, y usted hacía las cosas, le servía, le buscaba y lo hacía con pasión, con amor por Él. Dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Es que las obras que estaban haciendo ellos ahorita, sí, ellos estaban haciendo muchas obras, pero habían dejado su primer amor. Sí trabajaban arduamente, sí eran pacientes, sí decían que no soportaban lo malo, pero ya se habían vuelto hasta legalistas y religiosos. No uses esto, no hagas esto, no digas esto, no vas a servir porque no trajiste la corbata, no vas a servir porque no estás usando las medias, no vas a servir porque no trajiste esto, no trajiste lo otro, etcétera. No, señores. Ellos estaban haciendo buenas obras y toda la cuestión, pero ya lo estaban haciendo ya solo de responsabilidad. Habían perdido el amor. Habían perdido el primer amor, la razón, la pasión por la cual estaban haciéndolo. Habían perdido el entendimiento que lo estaban haciendo por amor a Dios. Entonces dice, y haz las primeras obras. Entonces regrésese a hacer las obras, pero con amor, con la misma compasión, con la pasión del principio. Pues si usted y yo, si no nos arrepentimos y nos volvemos a ese primer amor, escuchemos, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El candelero lo quitará de su lugar. ¿Sabe por qué a veces hasta puede llegar al punto en donde los ministerios se van a cerrar? Porque ya allí se perdió el primer amor. Y no me diga, qué exagerada, hermana. No, mi amado, mire, el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, pero también es un Dios fuego consumidor, que corrige, que disciplina, que ordena. Amén. ¿Por qué? Porque Dios no está allí en ese lugar. Ya ahí ya solo están obras de hombre. Ya solo está ahí el querer agradar al hombre. Ya solo está ahí el poner al hombre en lo alto. Hay que respetar, hay que someternos a las autoridades espirituales que Dios ha dejado sobre la tierra. Hay que someternos a los pastores, a los líderes que Dios ha puesto sobre nosotros. Y como le digo, dirigiendo un ministerio. Absolutamente, porque Dios es un Dios de orden. Pero no vamos a servir y a estar haciendo las cosas solamente para ser vistos, para ser reconocidos, para ver si nos ponen en una posición más alta. Nada de eso, es por amor. Usted va a ayudar a su pastor, a sus líderes a servir dentro de la iglesia por amor a Dios.